Y nos vamos hasta el Capitolio y ahí se encuentra el congresista Vicente González, él representa al Distrito 15 de Texas. Está en la Comisión de Relaciones Exteriores, una de las 6 que fueron designadas por la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, para adelantar el proceso de juicio político en contra del presidente Trump. Vamos a hablar sobre eso y otro tema muy importante hoy, el acuerdo de libre comercio con México y Canadá. Pero comencemos, congresista, gracias por acompañarnos con su reacción a estos dos artículos de políticos, dos cargos políticos, artículos de impeachment contra el presidente Trump. ¿Cómo los ve usted? Pues creo que no había otra salida para el Congreso. La evidencia ha sido muy clara. Claramente que el presidente usó su poder de la presidencia para tener un beneficio político. Fue un abuso lo que hizo con el presidente de Ucrania. Detuvo fondos que eran militares, que eran muy importantes para el bienestar del país y la seguridad nacional de nuestro país. Y lo hizo todo para su elección de 2020. Así es que creo que ya era tiempo que pasara por el comité y que llegue a la Cámara para un voto oficial. Ahora, en otras oportunidades hemos conversado sobre el tema y usted no estaba seguro. Usted decía, quería ver la evidencia. Hoy, que ya están presentados los artículos, que han pasado las audiencias en la Comisión Judicial y en la de Inteligencia, ¿está convencido? ¿Ya decidió cómo va a votar? Sí, creo que estamos convencidos. Tuvimos más de 24 testigos que testificaron información muy importante que necesitaba que oír el pueblo americano y los miembros del Congreso, que necesitamos que votar en el impeachment. Al final de cuentas quedó muy claro que lo que el presidente hizo fue abusar su poder para su beneficio político en la manera que se manejó con el presidente de Ucrania, y creo que no tenemos otra solución. La Constitución nos da el deber de tomar el voto de impeachment en una situación de este tipo y tenemos que darle para adelante. Entonces, Vicente González votará a favor de estos dos artículos de impeachment o cargos políticos. Así será. Ahora, otra pregunta que le quiero hacer. Los republicanos y el presidente dicen que esto es una persecución, que ustedes no aceptan que él ganó en 2016 y que por eso esta es una venganza. Pues claro que no. O sea, oímos evidencia de gente que no son políticos, son diplomáticos de carrera. El inspector general que puso en ese puesto el mismo presidente le llamó la atención al comité de inteligencia y les dijo, mira, tenemos esta queja, tenemos esta situación y ustedes no han tenido noticia de esto y voy a cumplir con mi deber porque la Casa Blanca no lo ha hecho, y nos informó de lo que había sucedido en el tema de Ucrania. Y esto estamos hablando de gente, empleados de la Casa Blanca, gente de carrera, de diplomáticos. Aquí no hay ningún interés político, simplemente tenemos que cumplir con nuestro deber y votar por esto. Al final va a llegar al Senado, donde yo no creo que tengamos los votos oficiales, pero mínimo vamos a poder informar al pueblo americano de lo que sucedió en esta presidencia. Otro tema importante para usted, el Tratado de Libre Comercio, la nueva versión del llamado NAFTA, ahora en México le llaman el TEMEC, en Estados Unidos el USMCA. ¿Cómo ve usted este anuncio? Porque anuncian los cargos políticos contra el presidente, los artículos de impeachment, y a la hora los mismos demócratas anuncian que llegaron a un acuerdo para esta nueva fase del acuerdo. Sé que usted tiene sus dudas, pero ¿cómo recibe usted ese anuncio? Pues tenemos poco tiempo antes de que termine la sesión del año para sacar adelante varias propuestas, y estas son dos muy importantes. Todavía tenemos otras cuantas y se necesitaba que hacer. Estoy contento que se llegó a un acuerdo para el tratado, que es importante para nosotros y para la región mía en Texas, pero estoy un poco desilusionado de que no pudimos atender el tema de la inseguridad en México. México ha perdido en los últimos 3 años más ciudadanos a la violencia mexicana que lo que nosotros perdimos en la guerra de Vietnam y Corea juntos. Así es que necesitamos que dejar de ignorar el tema de inseguridad de México. Es algo muy preocupante y es algo que sigue empeorando, y necesitamos que poner presión para que lleguemos a algo que pueda traer una solución a la violencia, y tiene un impacto económico, tiene un impacto al Tratado de Libre Comercio cuando los camiones y el turismo se paran en las carreteras donde fluye el comercio. Necesitamos que pagar seguridad extra, a veces son extorsionados en esas carreteras, y creo que aquí en Washington debemos de empezar a poner atención y no nomás nos podemos hacer de la mirada al otro lado.
Hay, congresista, una contradicción cuando se llega a un acuerdo como este del libre comercio entre tres economías tan importantes como México, Estados Unidos y Canadá, pero presenta el gobierno las cifras de quienes llegan y intentan cruzar la frontera, dicen un número bajo, pero lo que se ve en ciudades como Matamoros, estos centros de refugiados que no son administrados por nadie, en condiciones muy complejas. ¿Cómo ve usted esa situación de lo que se vive del lado mexicano de la frontera, de quienes han intentado llegar? Pues ahorita está muy complejo porque los tienen esperando del otro lado de la frontera, pero en los últimos meses, por ejemplo, en un mes yo recibí 68,000 refugiados centroamericanos en un mes y nomás en el sector de mi distrito. Así es que imagínate lo que puede estar pasando y no tenemos las cifras exactas porque no creo que del lado mexicano estén tomando cuenta exactamente de cuánta gente está llegando, pero es algo muy complicado y yo he hablado con el presidente de este tema y con la Cámara de que mientras que no se hagan las inversiones apropiadas en Guatemala, El Salvador y Honduras para traer seguridad e inversión en turismo, en agricultura, en manufactura, vamos a seguir con el tema de refugiados en la frontera del sur de Estados Unidos. Vicente González es representante de la Cámara Demócrata, representa a Texas, participará en este proceso de juicio político y hoy nos cuenta cuál va a ser su voto a favor de condenar, por lo menos presentarle cargos al presidente Trump. Muchas gracias, congresista, por estar en directo a USA. Gracias.